puedan venir las personas y también podamos tener justamente el servicio en línea. En esta mañana yo quisiera tratar sobre nuestro diseño original. Hemos estado tratando acerca del diseño original y sobre todo nuestro diseño original. No es solamente cómo fuiste tú creado, sino para qué fuiste creado, cuál es el propósito de Dios. Y eso es importante que nosotros sepamos, porque muchas veces venimos al mundo y no sabemos. Tal vez creemos que nuestro diseño original o nuestro propósito es lo que nosotros elegimos, o lo que nosotros hacemos, o lo que vamos a hacer, como es el caso de que tal vez eres un abogado y te dedicas a la abogacía, eres al derecho, eres un médico, te haces médico, amas el ayudar a la gente a través de la medicina y tú crees que ese es tu diseño original. Sí, es parte de las habilidades, es parte de Dios e incluso es parte del propósito que te da Dios, pero Dios va mucho más allá. El diseño original es como para qué fuimos creados y cuál es el propósito. El primer propósito que nosotros tenemos definitivamente es conocerle al Señor, tener un encuentro, tener un nuevo nacimiento, y de ahí comienza todo nuestro diseño original y nuestro origen. Pero yo quisiera ir primeramente a Efesios 2:10. Vamos a ir a Efesios 2:10 y qué nos dice la Escritura. La Escritura nos habla y nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Justamente nosotros podemos ver en otra versión, tal vez la que usted tiene, que dice que somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya las dispuso o ya las hizo de antemano para que anduviésemos en ellas. Tal vez nosotros andamos y decimos, sí, andamos en esto, pero aquí esta versión nos habla, dice, para ponerlas en práctica. O sea, para que nosotros podamos palpar, para que nosotros tengamos el poder hacer las cosas que Dios ya preparó de antemano. Y vamos a ir a Hechos 17, 24, 26. Y a mí me encanta este versículo porque vemos aquí como Pablo habla y dice cuál es el propósito y cuál es el sentido de nuestra vida y quién es el que nos hizo. Hechos 17, 24, 26. La Escritura dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Tome en cuenta lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor. Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Entonces vemos qué tan importante es ese Dios creador, ese Dios del Padre eterno, ese Jehová de los ejércitos, que la Escritura mismo me dice que Él creó cada una de las cosas que está en el cielo y en la tierra. Y esto nosotros lo vemos por fe y por principios de la Escritura. Entonces vemos que el Señor no solamente tiene un propósito, tiene un diseño original para ti. Ya me está hablando de pueblos y naciones. Entonces para Ecuador tiene realmente un diseño original. Y nosotros vemos cuál es el diseño original, lo que nos hablaba aquí en Efesios, para que nosotros ya Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica esas buenas obras. Y claro, las buenas obras no solamente son las cosas que nosotros podemos determinar como buenas obras, sino el Señor nos está hablando en el campo espiritual. Lo primero que al Señor le interesa es que nosotros tenemos que conocerle. Hablábamos de la Escritura ahora de mañana antes de comenzar y hablábamos de lo que decía que el rey ignorante no es bueno para su pueblo. ¿Y qué quiere decir un rey ignorante, un gobernante ignorante? Puede saber mucho de geografía, puede saber mucho de economía, puede saber mucho de todo lo que comprende lo que nosotros llamamos conocimiento humano.
¿sí? Y tal vez eso nos agrada, pero ¿sabe qué es mucho más importante cuando un hombre, un gobernante, un padre de familia, un jefe de hogar, un gerente de una empresa conoce a Dios, cuando no ignora a Dios? Entonces es importante porque ahí la manifestación de Dios se va a hacer presente. Ahí es donde el Espíritu Santo va a comenzar a moverse y nos va a poner en el diseño original y vamos a regresar al origen. Y claro, yo quisiera hablar, porque esto nos conlleva hablar al origen. Y nosotros sumamente, pues nosotros creemos que es prioritario que entendamos que fuimos o hemos sido creados con un gran propósito. Nuestras personalidades y habilidades han sido únicamente desarrolladas por el mismo Dios. En la salvación Jesús nos lleva con su poder, quien nos enciende en nuestro verdadero propósito y diseño. ¿Y qué nosotros vemos cuando el Señor nos enciende con nuestro propósito y nuestro diseño? Cuando Cristo mismo viene y esa cruz del Calvario, esa salvación, viene y nosotros le aceptamos. Entonces es importante que nosotros entendamos que el principio de nuestro origen o nuestro diseño original es Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ver aquí en Efesios 2:10, hay 3 palabras que nos hablan de hechura, de las manos de Dios, de identidad en Cristo Jesús y de propósito, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O aquí como dice, para que practiquemos esas obras que ya Dios preparó de antemano. Entonces es importante que nosotros entendamos que somos obra de Dios y no solamente hechura de sus manos y no solamente tú por haberle aceptado a Cristo Jesús, sino todo el mundo dice que fue hecho por Dios, hecho por el Señor, con sus manos. Entonces, pero está en nosotros venir a tener una identidad y conforme a esa identidad nosotros descubrimos nuestro propósito. Y eso es, porque incluso cuando tú estás en la iglesia, tú recibes al Señor Jesucristo, sabes que eres hechura de Dios, hechura del Señor, estás en el Señor, pero no tienes la identidad todavía porque no te has metido, no has creído totalmente de que Cristo es tu Redentor y es tu Salvador y es el inicio de tu vida cristiana. Tú solamente ves como el Señor nos da dones, nos da habilidades y comenzamos solamente a vivir y creer que la experiencia del cristianismo, tener una relación con Cristo Jesús, es tener y aflorar los dones que Él nos ha dado. Y no es así, sino es poder tener una relación mucho más íntima con el Señor, comenzarle a conocer y comenzarle a dar el lugar que Él necesita tener, que es importante que Él sea lo primero en tu vida. Ahí es cuando tú comienzas realmente a entender cuál es tu propósito, cuál es tu diseño original, que está en la hechura, que tú conoces que Él te hizo con sus manos, la identidad, que tú te identificas como un hijo de Dios y a la vez tú sabes para lo que estás aquí en esta tierra, que es el propósito. Somos diseño de Dios y le pertenecemos, nos dice la Escritura. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la Escritura. Nosotros muchas veces venimos al mundo y creemos que nosotros somos los que tenemos que gobernar y los que tenemos que tomar la decisión en nuestras vidas. Y es como vemos en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que pasó? Él se desmandó, él creía que podía hacer, que podía desperdiciar su vida, que desperdiciar su cuerpo, desperdiciar sus emociones. Y el Señor le permitió. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que muchas veces estamos en el mundo y desperdiciamos las cosas, desperdiciamos los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero siempre hay un tiempo en el que el Señor viene a nuestra vida y Él se encuentra y nosotros comenzamos a tener ese propósito. Y ahora vamos a ver que nuestro origen no está en Génesis 1:1. Sí, no está en el huerto del Edén, sino está mucho antes, cuando nosotros vemos en Juan 1:1, cuando dice que ya Jesús, ya el Cordero existía antes de la fundación del mundo. Y ahí está nuestro origen. Y es importante para que nosotros podamos entender nuestro diseño original
y para lo que estamos aquí, de dónde venimos y cuál es nuestro origen. Vamos a ir a la escritura en Juan 1:1. ¿Y qué es lo que nos dice la escritura en Juan 1:1? Yo sé que tú has leído Juan 1:1, pero lo más importante es que podamos entender cuál es nuestro origen. Y nuestro origen está en Juan 1:1, no está en el Génesis, no está en el Edén, está mucho antes del Edén nuestro origen. Y nosotros vemos, como dice aquí la escritura, el verbo se hizo hombre. En Juan 1:1, y vamos a ir al 2 también, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Entonces nosotros vemos aquí que este es el origen de la humanidad, es el origen tuyo. Como hijo de Dios, tú ya estabas en Cristo Jesús. Me dice aquí la escritura que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ya estaba antes de la fundación del mundo, antes de que Dios plantara al hombre, que plantara un Edén, que plantara un huerto en el Edén, en el paraíso. Ya estaba Cristo Jesús, ya estaba Él ahí. Y nosotros juntamente con Él estábamos ya ahí. Ese es nuestro verdadero origen, y es lo que tú tienes que entender, que el origen de nosotros estaba ya en Cristo Jesús, y es donde el Señor en su palabra comienza a confirmarnos que nuestro origen es Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros ahora estamos en el Señor, y es importante que tú sepas esto. Así deberíamos andar, porque ese fue el diseño de Dios para todos, andar en luz. Tú sabes, le dice que Él era la luz, y todo lo que era la vida era la luz de la humanidad. Y ese es el propósito, ese es el origen. ¿Y cuál es el deseo del Señor? Es que nosotros andemos en luz. Y vamos a ir a Isaías 62. ¿Y qué es lo que nos dice la escritura en Isaías 62? Mira lo que dice, lo que estamos experimentando en este tiempo. El Señor quiere que andemos en luz, y ese es el propósito cuando viene Cristo Jesús. Y nosotros andar en luz es andar en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos, o que nosotros la pongamos en práctica, ¿no es cierto? Entonces en Isaías 62, ¿qué es lo que dice? Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. ¿Sí? Aquí es una verdad lo que nos está pasando. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere ahora? Que nosotros recobremos nuestro diseño original, que sepamos dónde está nuestro origen. Y cuando nosotros reconocemos nuestro diseño original, vamos a saber a dónde nos vamos a encaminar y en quién nos debemos encaminar. Y más adelante aquí en 62, ¿qué es lo que dice? Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Y ahí es donde viene la decisión que tú tomas. Cuando tú quieres iniciar y cuando tú quieres ponerte en el propósito de Dios, tienes que comenzar a tener una relación con Cristo Jesús. ¿Y cómo tú tienes la relación con Cristo Jesús? Cuando tú abres tu corazón al Señor y tienes un nuevo nacimiento. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Como dice la Escritura, nosotros vemos ahora en las naciones cómo está la oscuridad densa, y se cierne esta oscuridad sobre las naciones, ¿no es cierto? Y dice que las tinieblas, muchas veces nos estamos confundidos. Pero el Señor, a mí me encantan los peros de Dios, porque dice, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Y ahí es nuevamente cuando nosotros definimos y cuando nosotros decidimos por Cristo Jesús. Señor, yo esta mañana creo, muchas veces vemos las mañanas, por más soleadas que estén, vemos con oscuridad, vemos con tinieblas, vemos con negativismo, vemos con un porvenir no muy claro. Incluso lo que estamos experimentando ahora en Ecuador, hay una densa niebla que quiere que hay confusión en nuestro país, que hay división,
Pero el Señor dice que cuando la iglesia se levanta, cuando tú te levantas, cuando tú decides tener un nuevo nacimiento, cuando tú le recibes al Señor, ¿qué es lo que pasa? La gloria del Señor brillará sobre ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente conformarnos en estar en una iglesia, estar en actividades o tener los dones, sino tener una relación con el Señor a través de nuestra identidad con Cristo, que eso nos da nuestro ADN, que es la naturaleza de Dios en nosotros, que es algo sobrenatural para que nosotros podamos tener la gloria, para poder experimentar la gloria de Dios, como dice aquí, la gloria de Sión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver acá que dice el Señor, que nosotros vemos que Jesús ya existía en el origen y ya estaba en Cristo. Ese es mi origen. Nuevamente te quiero recalcar que tu principio estaba en Jesús. Tu origen ya estaba, no en el huerto del Edén, no en Génesis 1.1, sino está en Juan 1.1. Él ya existía antes de la fundación del mundo. Y nosotros vamos a ver qué es lo que pasa en el principio y qué pasó con Cristo Jesús en el principio. Y vamos a ir a Apocalipsis 13.8. En Apocalipsis 13.8 que nos dice la Escritura. Y todo va concordando con lo que estamos hablando para saber nuestro origen y nuestro diseño original. Apocalipsis capítulo 13.8. ¿Perdón? 13.8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces nosotros vemos que el propósito del Señor, su diseño original, fue no solamente ser parte de la creación, ser el creador, como dice que Él fue y hizo que todas las cosas por Él y por medio de Él se le hicieron y para Él, sino que Él fue ya inmolado desde el inicio de la creación de la tierra. Entonces nosotros vemos ese nexo que hay con la salvación y que es el primer propósito para nosotros. Cuando venimos a este mundo, el primer propósito que Dios tiene para nosotros es el nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos que muchas veces pasar tiempos de vicisitudes para reconocer que el Señor necesita entrar en nuestro corazón. Es como cuando éramos jóvenes. Realmente nosotros creíamos que estábamos con el propósito de acá, de tener una familia, de tener una profesión, de ganar dinero, de llegar a tener nietos y luego morimos. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que cuando nosotros venimos, siempre el Señor se va a manifestar porque nosotros no le buscamos, Él nos busca a nosotros. Entonces ahí es lo importante cuando tomamos una decisión por Él. Y comienza nuevamente la recuperación de nuestro diseño original. Y no solamente sabemos cuál es nuestro origen. Y nosotros vemos aquí, antes de Adán, nosotros vemos que ya antes de Adán, Cristo Jesús existía. Por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Y esto se conecta con el plan de la redención. Y sin este plan no hay diseño original. ¿Sabe qué? El plan del Señor es que todos se arrepientan y vengan al arrepentimiento y vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todas las naciones, incluso esta nación de Ecuador, tenga un objetivo y se alinee al diseño original para lo que fuimos hechos como nación. Entonces es importante que entendamos que el nuevo gobernante, y nosotros como iglesia tenemos que orar, no para que la gente esté bien en la parte económica, sino que esté bien en la parte espiritual primeramente. Y para que el hombre que está gobernando, que está manejando los destinos, entre comillas, de una nación por 4 años, realmente tenga un encuentro con Cristo. Que venga ese Cristo que fue ya inmolado, que fue sacrificado, no solamente por la iglesia, sino para Él también. Para Él también. Entonces nosotros podamos tener realmente el propósito como nación, de poder mostrar que en esta nación hay un Cristo, que hay un Dios que está gobernando y que por el mismo hecho que Él gobierna,
todas las cosas son prosperadas y comenzamos a ver en las cosas del Señor que todo comienza a alinearse. Y eso es importante que nosotros entendamos lo que dice el plan de salvación. Nosotros muchas veces creemos que nuestra vida solamente se reduce en las cosas de lo que tenemos que comer, en lo que tenemos que vestir, cómo tenemos que educarnos, y no es así. Va mucho más allá. Nos habla del plan de redención, de que nuestras vidas, que nuestra vida espiritual sea salvada, que nosotros que conozcamos a Cristo y que nosotros podamos tener vida eterna, porque no se trata de 4 años, no se trata de 50 años, no se trata de 80 años, no se trata de 100 años, se trata de donde tú vas a pasar la eternidad. Y asimismo el plan del Señor, el diseño original y el origen donde tú ya fuiste y estuviste con Cristo Jesús, fue ahí cuando dice antes de la fundación del mundo. Y mira lo que es Cristo Jesús. Dice que Él antes de la fundación del mundo ya estuvo inmolado. Él ya estaba dispuesto a hacer ese camino entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, el camino de redención. Y redención quiere decir redimir, regresar a tu diseño original, a tu origen. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ecuador tiene un origen, tú tienes un origen, pero el origen de nosotros es como iglesia, levantar y orar por nuestras autoridades para que nuestras autoridades conozcan a Dios, conozcan al Señor Jesucristo, que es el verdadero libertador. No que ellos vengan a gobernar en la manera que ellos creen, sino en la manera como quiere Dios. Que nosotros seamos gobernados y que Él sea nuestro Rey, que Él sea nuestro Señor. Y aquí es donde nosotros vemos en Efesios 1:14, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. O sea, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y vamos a ir a Efesios 1:14, por favor. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, imagina, nosotros tenemos el propósito para alabanza de su gloria. Fuimos un pueblo escogido, fuimos un pueblo adquirido por Dios. Y no desde que tú en un momento dado recibiste a Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, tú ya fuiste adquirido. Tú ya elegiste por el Señor Jesucristo. Es muy difícil que nosotros podamos entender que ya en una eternidad pasada estábamos con el Señor, pero la Escritura me dice que fuimos juntamente con Cristo Jesús bendecidos en los lugares celestiales. Entonces me está hablando no solamente de lo que yo soy hecho y para qué soy hecho, sino me está hablando de la parte espiritual. Soy hecho y mi propósito es para la alabanza de la gloria de Dios. Cuando nosotros a través de nuestras actitudes, a través de lo que nosotros hagamos, de las obras que Dios ya diseñó de antemano, en una fundación anterior, en un tiempo pasado, en una eternidad pasada, para que nosotros la pongamos en prácticas, para que nosotros podamos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, podamos experimentar la salvación y podamos experimentar el reino. Y acuérdate, tú tienes un ADN y tu ADN quiere decir tu naturaleza. Y tu naturaleza no es terrenal, no es lo que tú heredaste de tus padres naturales, de tu padre o de tu madre, sino de lo que tú ya heredaste de Cristo Jesús, que es en la parte espiritual. Y nosotros vemos, tenemos plagada la Escritura de ejemplos que muchos de los hombres de Dios conocieron cuando tuvieron un encuentro, el propósito y su diseño original en Él. Y es importante que tú, como ellos, nosotros conozcamos ese diseño para lo que nosotros fuimos creados en el Señor. Nuestro diseño original lo recuperamos cuando regresamos a la cruz. Y yo le voy a decir una cosa, nosotros siempre queremos ir al paraíso, queremos regresar al Edén, y el Señor nos dice que vamos a regresar al Edén. Pero yo te quiero decir una cosa, el Edén sin Cristo no existe. El Edén sin Cristo no existe. Porque tú primeramente tienes que nacer nuevamente, tienes que aceptarle a Cristo Jesús, y la razón de nuestra vida es Cristo Jesús. Porque ese es el primer paso que tenemos que dar, nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y es por eso que dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Y hay una versión que dice,
el que está en Cristo Jesús, de modo el que está en Cristo Jesús, nueva creación es. Entonces el Señor viene a renovarnos, viene Él a regenerarnos. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos y nos insertamos en su diseño original. Necesitas estar viviendo en Cristo Jesús para decir que estás viviendo tu diseño original. Si no, no. Porque muchas veces tú crees que tu diseño original es hacer las actividades, es predicar, es orar, es tal vez dar clases de escuela dominical. No, tu diseño original es vivir en Cristo Jesús, que estar en Cristo Jesús, porque ahí es donde radica que tú, si estás en Cristo Jesús, vas a ser una nueva creación. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo que tú creías ya pasó y todo viene una transformación del nuevo pensamiento en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, no te conformes con este siglo, no conforméis con este siglo, sino que tus obras y tu pensamiento sean renovados por el poder y la manifestación de la palabra de Dios en tu vida. Y nosotros vemos que dice es el verbo en el principio, la palabra era el Señor, el verbo es el principio, la palabra, y la palabra de Dios, la que tenemos aquí, nos habla de Jesucristo y nos habla de nuestros orígenes, nos habla de nuestra identidad, nos habla de nuestro ADN, nos habla de nuestro propósito y nos habla también de nuestro origen. Origen primeramente. Luego nos habla de ¿qué? De identidad. Y luego nos habla del propósito, para lo que vamos a hacer aquí. No lo que tú quieras, sino lo que Dios ya dispuso de antemano para que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces ahí tiene nuestra vida sentido y comenzamos a hacer nueva creación. Este diseño se cumple hoy. No se cumplió solamente allá en el huerto del Edén o allá antes de la fundación, sino se cumple hoy. No se va a cumplir mañana, sino se cumple hoy. Este es el tiempo que dice que sea el Señor. Si de modo estás en Cristo, nueva creación eres o nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Es importante que entiendas que eres una nueva creación y estás aquí con un propósito, y tu diseño original se va a alinear a lo que Dios quiere para que andes en esas obras. Hay 3 principios del diseño original. Quiero que escuches, y el primero es muy sencillo y no muchos de nosotros lo entendemos. Comienza con el nuevo nacimiento. Y eso quiere decir cuando Cristo viene en Jesús, nosotros le abrimos el corazón a Jesús y tomamos una decisión por Él. Vamos a ir a Efesios 2:8. ¿Y qué es lo que dice el Señor acá? En Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. El nuevo nacimiento no procede de cuánto habilidad tú tengas o cuánto tú quieras darle al Señor, sino dice, porque por gracia ustedes son salvos. La gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida y la gracia viene representada en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. El primer principio del diseño original, el más sencillo, pero es de los más poderosos, es cuando vienes tú y te comienzas a tener el nuevo nacimiento. Naces nuevamente, y esto nos habla en un campo espiritual, ¿sí? Y nos habla y dice que es un regalo de Dios, no para que el hombre se gloríe, no para que el hombre crea que sabe todo, sino que es la misericordia de Dios, porque a Dios le plació así. Tú estás ahora en los caminos del Señor porque Dios le plació. Te regaló, te dio un regalo, te dio un don, y Él te dio el don de la salvación, que es cuando tú comienzas nuevamente, tienes el nuevo nacimiento y comienzas a saber cuál es tu diseño original. Y nosotros vemos aquí, hemos sido regenerados, pero necesitamos discernir para entrar en el diseño original. Es muy importante el saber discernir, el saber nosotros tomar elecciones. Es como ahora estamos experimentando. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, no es lo que tú creas, lo que de ti te conviene, sino lo que Dios quiere que tú hagas, lo que tú puedas hacer a través de una decisión tomada en Él. Y nosotros, así como hijos de Dios, por la identidad que tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación, que nos dé el discernimiento, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene.
Y no es difícil. Pero aquí la Escritura nos está hablando que vienen tiempos en que hay mucha oscuridad y hay tinieblas en la tierra. Pero dice que cuando tú te levantas en el Señor, la aurora de la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle al Señor. No es que, no, yo escuché por acá. No, yo veo que sí. Va a regalar esto. No, es una buena persona. No, sino lo que Dios quiere que tú tomes la decisión, como tú quieres que tomes la decisión. El Señor diga, Señor, dame entendimiento. Dame, Señor, inteligencia. Dame, Señor, ese discernimiento para yo poder hacer lo que tú quieres, no lo que a mí me parece, sino de acuerdo al propósito y al diseño original para este país, Señor. ¿Y sabes cuál es el diseño original para este país? Es que todos vengan primeramente al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo es el conocimiento? No es solamente ir a la Escritura y decir que sí, porque mucha la religión nos habla de Cristo Jesús, pero el tener un nuevo nacimiento, el abrir el corazón al Señor, ese es el primer paso para nosotros de insertarnos en el diseño original, no tuyo, sino el de Dios, el origen donde nosotros nacemos, cuando dice que ya Cristo Jesús existía antes de la fundación del mundo y juntamente con Él ya fuimos bendecidos con Él en lugares celestiales. Y ¿sabes qué? No solamente Él fue, solamente que ya existía, sino que Él ya fue inmolado. Él ya fue sacrificado en una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, para nuestra redención. ¿Te imaginas? O sea, ya estaba todo planificado. Son cosas que no vamos a entender, pero siempre en los propósitos de Dios son mucho más altos que nosotros. Y aquí es donde nuestros hábitos y nuestros estilos de vida cambian. Pero ¿sabes qué? Si no cambia nuestro ADN, si no cambia nuestra naturaleza, solamente vamos a cambiar hábitos, vamos a cambiar actitudes. Es como hay muchas personas que no tienen a Dios, que no han conocido a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Antes no hacían ejercicio, ahora hacen ejercicio. Antes se quedaban mucho tiempo en la cama, ahora se levantan temprano. Antes comían desordenadamente, ahora comen ordenadamente. Antes eran adictos y ahora ya no son adictos. Pero es solamente cambio de hábitos. Pero cuando viene el nuevo nacimiento, tú eres consciente de que Dios no solamente va a cambiar tus hábitos, va a cambiar tu vida, va a cambiar todo tu ser, va a cambiar todos los sentidos que nosotros tenemos en relación con Dios, va a cambiar nuestros sentidos en nuestra parte espiritual, en nuestro espíritu, va a cambiar en nuestra mente o en nuestra alma y va a cambiar en nuestro cuerpo también. Entonces, eso es lo que debemos entender, que ese es uno de los principios del diseño original cuando nosotros nacemos nuevamente. Y nacer nuevamente no es solamente recibir al Señor, sino dejar que el Señor, a través de su Santo Espíritu, comience a hacer una verdadera transformación en nuestra vida. Que nosotros, si antes hacíamos las cosas que no le agradaban a Dios, que ahora a través del Espíritu Santo agrademos a Dios. Si antes nosotros teníamos más fe en nuestras capacidades, ahora tengamos fe en lo que hizo el Hijo de Dios, que es el Evangelio del Señor, lo que el Señor Jesús está haciendo. Ahí vamos a comenzar a agradar a Dios, porque antes estábamos desagradando a Dios, pero ahora tenemos que agradarle a Dios. Y como dice, nadie sin fe, nadie agrada a Dios. Y es importante que nosotros sepamos en qué fe. La fe no es que todo va a estar bien o porque un gobernante venga va a estar bien. No. Va a seguir la vida. Pero ¿qué es lo que pasa y lo que va a cambiar y lo que va a estar bien para nosotros? Es cuando ese gobernante, cuando la iglesia se pone en el diseño original y en el propósito de Dios y todas las cosas comienzan a funcionar. Y ¿sabes qué? Yo te digo una cosa. Para este país, yo le decía ahora de mañana a mi esposa, le digo, no tenemos que temer, no tenemos que estar preocupados, sino más bien estar en convicción de que el Señor tiene todo en sus manos. Y acuérdate que nosotros en el campo natural, ¿qué es lo que pasa con esta nación? Fue tal vez la primera que se independizó, donde nació el primer grito de la independencia y la que inició la independencia para otros pueblos. Y nosotros vemos aquí que sí, tenemos condicionantes. Y vemos que a través de este tiempo se ha levantado una organización, se ha levantado un partido y ha querido gobernar naciones. Y Ecuador es el detonante. Y ahora nosotros seríamos
si tomamos una decisión para ese partido, sería ya no solamente una porción de Sudamérica, sino sería la mayor parte de Sudamérica. Pero asimismo, Ecuador, en el diseño original que Dios nos puso, es para que nos levantemos en verdad. El Señor nos ve como jueces, nos ve como santos, nos ve como hombres apartados de Dios, para hacer obras de Él, no las obras que nosotros queremos para que nos beneficien, sino las obras que Dios quiere para que nos beneficien, no solamente a nosotros, sino a un pueblo, que pueda conocer la salvación de Dios, porque eso es lo que dice. Vendrán tiempos en los cuales las tinieblas, la oscuridad, se cernirá por las naciones, por los pueblos. Pero cuando la luz del Señor se levante, veremos la gloria de Dios. Y yo creo que para esta nación vamos a ver la gloria de Dios. Si el Señor nos llama a que somos jueces, pero es el tiempo que el Señor nos está llamando a que nos levantemos con valentía, con honestidad. Nosotros como Ecuador estamos considerados ser uno de los países más corruptos. Pero ¿sabes qué? Donde tú peleas esas batallas, donde tú tienes más dificultad, es lo contrario del diseño original. El Señor nos llamó a ser honestos, el Señor nos llamó a ser íntegros, el Señor nos llamó a hacer que amemos la verdad y que amemos la justicia. Pero hemos visto durante todo este tiempo, hemos visto lugares donde se proclama la justicia, hemos visto jueces que han sido comprados para decir lo contrario, para que la maldad sea impune. Pero cuando se levanta el Señor, cuando una iglesia ora, cuando una iglesia, el Señor espera que la iglesia se levante, no a pelear de la manera como el hombre quiere pelear, sino de la manera como Dios puso esas armas poderosas de Dios para derribar fortalezas de tinieblas. Ahí el Señor se va a manifestar en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Que yo creo y estoy convencido que realmente el diseño original para nuestro país, para Ecuador, es de amar la verdad. Y amar la verdad es primeramente amar a Cristo Jesús y luego consecuentemente amar al prójimo. Que la justicia de Dios se manifieste en los tribunales, que se manifieste en cada uno de los juicios y que la verdad brille. A eso estamos llamados. Y que antes de ser corruptos, como nosotros vemos nuestras autoridades, que las autoridades que nos gobiernen y nosotros seamos íntegros delante de Dios y delante de los hombres. A eso es lo que estamos llamados, porque son las dos cosas más difíciles que como ecuatorianos enfrentamos: la corrupción y la parte de la justicia en los tribunales. Pero ahí es donde dice el Señor: levántate para que mi luz brille sobre ti, para que la gloria de Dios sea manifestada. Y eso es lo que debemos hacer, pedirle al Señor que nos dé la valentía para que nosotros volvamos a nuestro diseño original y podamos cumplir el propósito de Dios aquí, porque a donde vamos nos vamos a deleitar con el Señor. Y aquí yo le voy a decir, pero lo importante no es solo cambiar nuestros hábitos, sino estar y comenzar a permanecer en Cristo. Y que el Señor cambie nuestra vida, un cambio de vida. El diseño original se da cuando naces de nuevo. ¿Y qué vemos nosotros en la Escritura? Cuando Nicodemo, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Maestro, explícame, ¿cómo es nacer nuevamente? Dijo: tienes que nacer de agua y de espíritu. Y Nicodemo era un maestro de la ley. Él sabía todo lo que decía la Escritura, pero él no tenía una relación con el Señor. Solamente sabía las cosas, pero no tenía entendimiento. Pero cuando viene Cristo Jesús, le dice: mira, tú tienes que nacer de nuevo. Y nosotros vemos después, más adelante en Juan, que Nicodemo entendió, porque Nicodemo estuvo juntamente con todos los discípulos. Luego, incluso estuvo cuando Cristo Jesús se les resucitó y se mostró con ellos. Él tuvo un nuevo nacimiento, porque entendió esto que es difícil. ¿Y cómo nuevamente voy a volver a nacer? Y el Señor le dijo: espiritualmente. Y eso es lo que tú puedes en esta mañana, en lo que nosotros hemos hecho, tomado una decisión de poder tener un nuevo nacimiento que venga del agua y del Espíritu Santo, que venga de la palabra que es Cristo Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, y nosotros podamos tener la oportunidad de comenzar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús.
Cuando nacemos nuevamente vemos diferente, sentimos diferente, nuestra visión de la vida es diferente. Y aquí vemos cuando dice en la gloria de Dios, ¿qué es lo que vemos en Isaías 62? ¿Qué es lo que pasa? La gloria de Dios, la aurora del Señor. La aurora me habla de la mañana, me habla del primer chispazo de luz, la aurora. Como dice la Escritura, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese es el propósito que el Señor tiene para nuestra vida, tiene como para la nación, ser luz en medio de la oscuridad, ser luz en medio. Y ya Ecuador fue una vez, Quito fue designado como Quito, luz de América. Y ya van los chispazos que nos habla. Y este es un tiempo ahora, no solamente para que Quito, sino para que la nación de Ecuador sea luz del mundo. Pero ¿cuál es la luz del mundo? Es Cristo Jesús. Cuando nosotros como sacerdotes, como jueces, como príncipes del Señor nos levantemos y proclamemos que en Cristo Jesús tenemos una oportunidad. Y por medio de eso vamos a comenzar a ver nuestras tierras, nuestra gente prosperada. Va a haber justicia, no del hombre, sino la justicia de Dios. Entonces tenemos que regresar a ese diseño original. Acuérdate como ecuatoriano, estás diseñado para decir la verdad, estás diseñado para ser honesto, estás diseñado para ser íntegro. Eso es nuestro diseño original como nación. Es lo que yo puedo ver, es lo que el Señor me está diciendo, lo que yo puedo discernir. Pero asimismo tú tienes un diseño original personal. Que te levantes, ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea conocido, para que tú andes, no en los caminos, no en las obras que tú quieres, sino en las obras que preparó tu Padre Celestial de antemano para que nosotros las practiquemos y tengamos y nos deleitemos en ella. Entonces es importante que entendamos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Primero, tu diseño original cuando eres hijo. No es solo ser creado, sino regenerado. Pablo nos habla en su diseño original. Él tuvo una transformación. Nosotros podemos ver muchos hombres de Dios y tenemos como un ícono y como un ejemplo, tenemos a Gedeón. Porque Gedeón se creía pequeño, se creía desechado, se creía el más pequeño de todas. Pero el Señor cuando se presentó a él le manifestó que le vio que era un hombre valiente, que era un hombre que iba a libertar a su pueblo y que él iba a hacer cada una de las cosas que Dios, porque así lo veía el Señor. Y él no se lo creía. Pero a mí me encanta este ejemplo de Pablo, porque vemos una transformación en él. Porque muchas veces tú crees que estás en el diseño original porque estás creyendo que estás agradando a Dios. Y mira, Pablo era un estudioso de la ley y creía que él estaba sirviendo a Dios, pero no lo hacía. Pero estaba en contra de Dios y perseguía a los del camino, a los que testificaban y a los que creían en Cristo Jesús. Hasta que Cristo Jesús se lo presentó y se lo reveló. Los ojos espirituales de él fueron abiertos y ahí es cuando viene. Ciertamente no, Pablo tuvo un encuentro de esos con el Señor que no muchas veces vemos. Porque muchas veces el encuentro con Dios viene a través de una persona que tú le presentas a Cristo Jesús, abres el camino, abres tu corazón y le aceptas al Señor. Pero ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? Que cuando él iba camino a Damasco, y antes de ir a camino a Damasco, dice que fue donde los sacerdotes les pidió permiso para encerrar, para detener a los del camino, a los que hablaban de Jesús y de la resurrección. Y dice que él era una de las personas que se deleitaba en castigar a esta gente, a estos hermanos, a los que creían en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que tuvo un encuentro sobrenatural. ¿Y quién vino a él? ¿Quién se le reveló? Fue Cristo Jesús. Le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al quien tú persigues, le dijo. Entonces tuvo un encuentro. ¿Y qué es lo que pasa? Miren nosotros. Vemos que él creía que estaba en su diseño original, que estaba en su propósito. Porque él dice que sabía de la Escritura, era un estudioso de la Escritura, había estudiado con los mejores maestros, con Gamaliel. ¿Y qué es lo que pasa? Que él decía, que él proclamaba que él estaba sirviendo a Dios. Y en ese pretexto de servir a Dios, dice que castigaba a los que creían en Cristo Jesús.
Y él creía que estaba agradando a Dios, pero en su propósito él estaba en otra cosa y estaba desagradando a Dios. Pero ahí es cuando viene el primer propósito para nuestro diseño original para recuperar, es el encuentro con el Señor. Es esa parte del nuevo nacimiento. Y dice, ¿cómo se le presentó Cristo Jesús? Dice que fue una luz brillante, la luz que estaba antes de la fundación del mundo, ya la luz habitaba y la luz era la vida de la humanidad. Esa misma luz y esa misma vida se presentó donde Pablo. Y Pablo, ¿qué pasó? Tuvo un nuevo nacimiento, ¿sí? Y él estuvo ciego por esa luz y tuvo ese nacimiento y luego vino a luz y todas sus escamas fueron caídas. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es cuando comienza a tener una identidad. Yo te hablaba primeramente de que es el nuevo nacimiento, luego viene la identidad y luego viene el propósito. ¿Y qué nosotros vemos cuando ya él tiene la identidad en Cristo Jesús? Él se esmeraba antes de tener esa identidad en Cristo Jesús, creyendo que le servía a Dios. Se esmeraba y era frustrado, se moría de iras, las cosas no le salían, pese a que él se esmeraba y hacía con sus fuerzas. Pero cuando el Señor viene a su vida, él coge la identidad de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Realmente vuelve a su diseño original y se inserta en el propósito de Dios. Y todo comienza a explotar, todo comienza a dar fruto cuando él comienza a hablar. ¿Y sabes cuál fue realmente el propósito y el diseño original? ¿Para qué fue formado Pablo? Fue para traer verdad al mundo. No solamente al pueblo inconverso, sino también al judío. Él fue una de las personas que por eso tú y yo estamos aquí, por medio de sus cartas, por medio de la palabra, por lo que Dios le reveló. Y claro, primeramente Cristo Jesús. Y nosotros vemos los ojos espirituales de Pablo fueron abiertos. En Hechos 22:3, vamos a ir a Hechos 22:3. Ya estamos terminando. Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucciones cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. ¿Se imagina? Dice que recibió instrucciones, entonces él sabía, pero realmente no eran las instrucciones que venían de parte de Dios, sino solamente era del conocimiento del humano. Entonces ahí vemos cómo él tuvo que cambiar, él tuvo que tener una transformación, pero primeramente tuvo que tener un encuentro con el Señor. No se trata de tus acciones, sino de la gracia de Dios para que entres en tu diseño original. Las cosas cambiarán porque vemos a Pablo cuando no estaba en su diseño original, se frustraba, estaba amargado, con iras y no hizo nada, pero cuando entró en su diseño original impactó el linaje no judío y hasta ahora sigue impactando. Y es así, vamos a ir a Hechos 9:1-2. En Hechos 9:1-2. ¿Qué es lo que dice? En Hechos 9:1-2. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. ¿Sí ven? Ese era el propósito de Pablo, de Saulo de Tarso. Él quería con sus manos hacer justicia. Ahí es cuando a través de esto viene el nuevo nacimiento, viene la transformación y viene la plenitud en Cristo. La transformación es la plenitud en Cristo. Y luego viene la asignación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Cuando el Señor se manifiesta a la vida de Pablo, ve en Hechos 9:15-16, mira lo que dice. Ve, le dice a Ananías, ¿no? Ananías tenía temor, que fue el hombre que fue a verle a Pablo. Y dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel.
Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Mira, aquí está el diseño original de Pablo. No era perseguir a los del camino, a los que proclamaban la creencia en el Señor Jesucristo y la resurrección, sino traer verdad a las naciones. El nombre de Jesús se ha manifestado en las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. ¿Se imagina? Yo no sé para qué tú estás aquí. Tú estás también como Pablo, para manifestar la gloria de Dios en las naciones y los que están alrededor tuyo. Para eso tú estás aquí. Y eso es lo que dice. Vamos con una mariposita. Entonces, eso es lo que vemos. Las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y no solamente es dar el propósito, sino también cuánto tú padeces por el nombre. ¿Y qué es lo que va en relación el padecer con el nombre? ¿Sabe qué? Es el Mateo 5:11. Vamos a 5:11 para terminar. ¿Y qué nos habla en Mateo 5? Nos habla de las bienaventuranzas. Nos habla de la nueva versión o de la nueva forma como Dios quiere vernos en nuestra vida y cómo nosotros es nuestro diseño original. Es totalmente lo contrario de lo que piensa el mundo. Es lo contrario de lo que tú pensabas. Porque nosotros creemos que el estar en nuestro diseño es que todo nos vaya bien. Pero mira lo que dice la Escritura en Mateo 5, las bienaventuranzas. Y bienaventuranzas me habla de una doble bendición. Cuando tú eres bienaventurado, eres doblemente bendito. Eres doblemente bendecido. Eres doblemente dichoso. ¿Y qué es lo que nos habla aquí en el 5:11? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, por el nombre de Jesús, por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Mira cómo es nuevamente la visión del Señor para nuestra vida. Y aquí a Pablo le dijo, sí, tú estás diseñado, tu diseño original, tu propósito es para que tú hables de mi nombre y mi nombre sea conocido en las naciones. No solamente en los no judíos, sino también en los judíos, en los reyes y en mi pueblo. Entonces ese es el propósito, son los muchos más propósitos más grandes que Dios tenía que lo que Pablo tenía, que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso solamente él en su propósito, en su diseño original que él pensaba, en su discernimiento escaso y que no tenía discernimiento, él creía que estaba hecho para perseguir a los cristianos y para justiciar y dar honor a los sacerdotes y hasta cierto punto agradar a los sacerdotes. Pero el Señor le cambió. ¿Y cómo le cambió? Primeramente vino con su encuentro, vino un nuevo nacimiento, vino una transformación. La plenitud de Cristo Jesús en la vida de Pablo les llevó al propósito perfecto, a la asignación que Dios tiene para ti, a la asignación que Dios tiene para mí, a la asignación que Dios tiene para este mundo, para este Ecuador, para esta nación. ¿Cuál es la asignación? No es solamente lo que nosotros creemos, ser un país exportador de petróleo. Fue el más grande exportador de cacao, de banano o de camarón. No. El Señor quiere que nosotros, nuestra asignación, sea luz a las naciones, luz al mundo, como el primer grito de la independencia, porque nos independizamos del pecado y comenzamos a ser dependientes de Cristo Jesús. Comenzamos a tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una nueva identidad en Cristo Jesús y un nuevo propósito en Cristo Jesús. Y eso es importante que tú entiendas. Que no es solamente cambiar de hábitos, sino cambiar tu vida, cambiar con Cristo Jesús. Y nosotros vemos aquí las bienaventuranzas. Tal vez el mundo te dice otras cosas, pero el Señor nos habla que cuando nosotros estemos perseguidos por causa del nombre de Jesús, vamos a ser bienaventurados. No importa que la gente hable mal de nosotros, no importa incluso que mienta por nuestras actitudes, porque nos está diciendo que por medio de eso nosotros vamos a ser bienaventurados, porque el Señor conoce realmente nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros vamos a glorificar al Señor. Y sabe que para la próxima semana vamos a nosotros a ver
¿Qué es tan importante para que tú, para que yo sepamos dónde está nuestro diseño original? Y dónde nosotros podemos conocer nuestro diseño original. Nuestro origen, ya le digo, no está en el huerto de Edén, no está en Génesis 1:1. Nuestro origen está en Juan 1:1, cuando ya Cristo Jesús existía antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Sí? Ya cuando Cristo estaba, cuando nosotros ya fuimos escogidos juntamente con Cristo Jesús, y luego, no solamente conforme eso, Cristo Jesús murió por nosotros y ya fue Él inmolado antes de la fundación del mundo. El mensaje de la redención está enlazado con nuestro origen, con nuestro diseño original. Y sabes que para que tú conozcas tu diseño, tienes que ir a la Biblia. Tienes que ir buscando tú mismo al Señor, y el Espíritu Santo te revelará. Y luego buscando al Señor dentro de la iglesia para las designaciones que el Señor nos dará. Es importante que tú entiendas 3 principios sencillos que dice la Escritura, que dice a través del diseño original. Primero, el nuevo nacimiento. Luego, que dice la Escritura, que nosotros, la identidad en Cristo Jesús. Y luego, el propósito, la asignación. ¿Para qué tú encuentras tu diseño original? Para que tú seas asignado donde Dios quiere, no donde tú piensas, donde tú crees, sino donde Dios quiere. Y las asignaciones las tenemos en las 7 esferas de la sociedad. Entonces, donde Dios te ha puesto, tienes que proclamar que Él es tu Señor, Él es tu Redentor, Él es tu Salvador, Él es la luz de la humanidad. Así que yo esta mañana te pido que seas tú pidiéndole al Señor que Él te asigne, que Él te ponga en el diseño original. ¿Cuál es tu diseño original? Que el Señor te muestre. Pero como nación el Señor nos ha hablado. Como nación de Ecuador el Señor nos ha hablado que somos luz para las naciones. El primer grito de la independencia fue aquí. Y por eso nos llaman Luz de América, Quito, Luz de América. Y ahora en esta mañana, Dios mediante, yo espero que en medio del campo espiritual y en medio de esa batalla espiritual, la luz de Jesucristo brille y nosotros podamos interferir y podamos desechar y poner abajo todo el andamiaje que Satanás ha querido poner sobre esta nación. Amén. Ha querido poner mentira, ha utilizado la justicia para poner mentira. En nombre de la justicia, Él se ha valido del nombre y ha matado y ha querido matar la verdad. Él también, por medio de las autoridades que están hechas para servir a una nación, a su pueblo, ha hecho que esos gobernantes se sirvan a través de la corrupción para sus bienes, para su beneplácito y para su beneficio. Y eso va a caer, eso tiene que caer, porque nuevamente, como dice Isaías 62, y quiero que se quede con eso en esta mañana, en Isaías 60, y lo subraye. Y vamos a leer Isaías 61, 1 y 2. Dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, y la luz de la humanidad es Cristo. La gloria del Señor brilla sobre ti, Ecuador. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti, Ecuador. Amén. Amén. Yo lo recibo como palabra de Dios, porque es el tiempo. Sí, amén. La Escritura me habla que es un tiempo que van a ir las cosas de peor en peor y se vendrán más difíciles. Pero los peros de Dios es cuando Dios se levanta con su luz y brilla, y comenzamos a manifestar, los hijos de Dios, su plenitud, la plenitud en Cristo Jesús. Y las asignaciones vienen y los propósitos para los hijos de Dios, que es andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y las practiquemos. Así que es el tiempo para la iglesia, es el tiempo para usted como hijo de Dios, es el tiempo para una iglesia renovada, una iglesia para el cuerpo de Cristo. No importando el miembro, qué parte del cuerpo de Cristo eres, sino que todos nos unamos para que proclamemos la gloria de Dios,
para la nación de Ecuador. Que Dios le bendiga. Así que vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por lo que tú nos hablas en tu palabra, Señor. Y venimos, Señor, y cogemos toda tu palabra y nos ponemos en el diseño original. Abrimos, Señor, nuestro corazón, Señor, que vengas tú. Nacemos nuevamente, Señor. Nos ponemos de identidad, Señor, y conforme a eso vamos a tu propósito, que es la asignación de tus obras en nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, a la congregación. Bendice a las familias, Señor. Bendice en cada cosa, Señor, que ellos hagan. Que tu mano sea prosperando, porque dice tu escritura, Señor, que tu luz vendrá sobre nosotros y brillará, Señor. Y así lo creemos, Señor. La palabra que tú soltaste para Ecuador esta mañana, Señor, es la que está en Isaías 60, 1 y 2, Señor. La recibimos, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque estamos hechos para hacer grandes cosas, obras portentosas en Dios, porque ese es nuestro origen. En Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, ya estábamos en Él, Señor. Y conforme a eso, Señor, también nosotros decidimos por Él, Señor. Ya fuimos escogidos por Él. Y no conforme con que fuimos escogidos, Él ya fue un cordero inmolado antes de la fundación del mundo, que ya nos estaba dando redención y salvación, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres nuestro Padre, Señor. Tienes cuidado de tus hijos, Señor, de un pueblo, Señor, así como en el tiempo de que estaba, Señor, que iba a ser erradicado, Señor, o iba a ser desaparecido Sodoma y Gomorra. Tú viniste y hablaste con Abraham, Señor, y él comenzó a negociar, Señor. Pero ahora en este tiempo, Señor, por el tiempo de la gracia, hay mucho más justo, Señor, no por nuestras obras, sino por lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. La sangre del Cordero, Señor, desde la fundación y el origen está sobre nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Tengas